Hoy continuamos con la epístola de Juan, primera de Juan, y entramos al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y como ustedes ya saben, la Biblia originalmente eran cartas. Era una compilación de cartas y Primera de Juan no es la excepción. Primera de Juan es una carta entera. No tenía capítulos, no tenía versículos. Por eso que a veces pareciera que el texto es como de qué está hablando, pero está en relación a lo anterior. Y esto sucede con el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles son estas cosas? Las que están en el capítulo 1. A eso se refiere. Y el objetivo era simple, claro, ahí está, el para qué. Yo siempre le dije a usted, si hay un para qué, es el objetivo de lo que está motivando al autor. Para que no pequéis. Lo que está escrito es para que no pequéis. Pero, hermano, hace 2 domingos se nos dijo que todos pecábamos, ¿cierto? Continúa Juan y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La pregunta inmediata que surge: ¿qué fue lo que escribió Juan en el capítulo 1? Yo sé que si le pregunto a alguno de ustedes ya lo sabe de memoria, no tengo mayor dificultad. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Y Juan habló de 3 conceptos fundamentales en la vida del creyente. Primero nos dice del capítulo 1, del versículo 1 al 4, Él nos dice: nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo examinamos y lo tocamos. Jesús no fue un fantasma, fue una persona real. Yo lo vi caminar en el agua, yo lo vi sanar enfermos, yo lo vi multiplicar los alimentos, yo lo escuché en el sermón. Yo escuché todo lo que Él enseñó. Yo caminé con Él. Lo vi morir en la cruz. Soy testigo, somos testigos. Y eso es para fundamentar un principio, que Jesús vino en carne para salvarnos, hermano. Que era lo que se negaba en aquella época. Se pensaba que Jesús no podía ser hijo de Dios santo porque si era carne era pecaminoso. Y algunos pensaban que la carne es pecaminosa y que el Espíritu es santo, por lo tanto no se pueden mezclar. Pero Jesús rompió con ese mito y Jesús es carne, es santo y es justo. Entonces Juan nos dice eso: Jesús vino de verdad. Él no fue un fantasma. ¿Y para qué vino de verdad? Para que tuviéramos una comunión verdadera con Dios. ¿Para qué tener esa comunión verdadera? Para que nuestro gozo, es decir, nuestra felicidad, se cumpla. Entonces, si eres un cristiano amargado, frustrado, significa que no estás conociendo o no estás disfrutando de la comunión plena con Dios. Es lo que Juan nos está diciendo. Su gozo será cumplido si hay comunión con Dios, con Cristo, y si tienes comunión con tu hermano. Habrá gozo en tu vida. Entonces, el que no tenga gozo, preocúpese. El segundo concepto que Juan toca está entre el versículo 5 y el versículo 7. Y nos dice: Dios es, ¿qué es? Luz.
Y yo no sé si a ustedes les llamó la atención lo que dice el texto. Vaya al texto, por favor, a Juan, primera de Juan, capítulo 1, 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje? Dios es luz. Y no hay, a ver, vuélvalo a leer. Y no hay, ¿se dan cuenta cómo el autor escribe? Ningunas tinieblas. A mí me pareció extraño. Es como que no calza en el texto, ¿vio? Si usted lo escribe en Word, esta frase, este texto, lo corrige inmediatamente. Porque, ¿cómo voy a decir Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él? ¿Se habrá equivocado en la traducción? Y la respuesta es no. Es una traducción fiel del griego. Y lo que quiere el autor es enfatizar la ausencia total de oscuridad en la naturaleza divina. Y no quiere dejar nada a la ambigüedad. Es decir, bueno, un poquito, algo de oscuridad. No, nada, ningunas tinieblas. Plural. Ese es el objetivo del autor. Y la metáfora que utiliza en la luz es porque la luz refleja la santidad de Dios, la verdad de Dios y la bondad de Dios. Por lo tanto, si Dios es completamente bueno, puro y verdadero, ¿cómo me puedo acercar yo a Él? Si yo no soy bueno, yo no soy puro y a veces soy hipócrita. Por lo tanto, Juan nos dice, si tú dices que estás con Dios, que compartes esta iluminación, Él te alumbra, tienes que dejar de hacer cosas malas. Tienes que comportarte como se debe comportar un hijo de luz. Y vivir en la luz significará ser una persona honesta, amar al prójimo. Y Juan nos da otra garantía. Nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y el tercer punto que Juan menciona en el capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10, es que todos pecamos, no hay ningún perfecto. Y aquí es donde se producen algunas corrientes y tendencias teológicas, hermano. Y Juan lo dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Cuando yo te digo, o leemos esta frase, si decimos que no pecamos, ¿qué se te viene a la mente con el pecado? ¿Qué piensas tú que es el pecado? ¿Qué es pecado, hermano? Errar el blanco, andar en la carne, transgresión contra Dios. Ahora, llevémoslo a un lenguaje para niños. ¿Cómo le diríamos a un niño lo que es pecado? Bien, me gustó eso. Mentir. Desobedecer. Engañar. Robar. Pelear. Ser peleador. Sigamos con la clase de kinder, sigamos. Ser burlesco, hacer bullying, que está de moda. ¿Perdón? Mentir, hablar mal de una persona, falso testimonio. Murmurar, hablar a la espalda de alguien.
¿Qué más? Hoy son poquitos los pecados, ¿eh? Yo pensé que me iban a faltar dedos. Ah, interesante, bien, bien, muy bien, Fernando, muy bien. Yo les voy a decir lo siguiente: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no golpeo a mi esposa, no hago nada. Pero no gasto mi tiempo en orar, no gasto mi tiempo en leer la palabra de Dios, no gasto mi tiempo en compartir el Evangelio, no gasto mi tiempo en cultivar una relación familiar en amor. Sé que eso es bueno, pero no lo hago. Por lo tanto, pecado, hermano. ¿Y quién es el que sabe hacer lo bueno? Aquel que está en Cristo. Él no le pide al mundo eso, que haga lo bueno. La Teletón es magnífico, es una buena instancia. Pero hay cosas mejores, hermano. Entonces, cuando Juan nos dice que todos pecamos, no quiere decir que ninguno es perfecto y negarlo no sirve de nada. Yo soy mejor que tal persona. No, no me comparen. No me comparen. Esta iglesia es lo máximo, ¿no? Esta iglesia brilla. Orgullo, vanidad, celos, contiendas, palabras deshonestas, no honrar a los padres, exasperar a nuestros hijos, no enseñarles en amor a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta que la palabra pecado no es solamente homicidio y adulterio y cosas así que uno dice, oh, no, él no puede entrar al reino de los cielos? No. Y lo más importante, hermano, que frente al pecado Dios ofrece una salida. ¿Por qué? Porque si pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, hermano. Eso es lo que Juan está citando cuando dice, lo que yo le acabo de escribir, que Jesús es de verdad, que Dios es luz, es santo, es perfecto, que no hay pecado en Él y que el pecado que está en ti tiene solución. Yo les escribí eso, no para que ustedes vivan en un libertinaje y piensen, peco y me arrepiento, miento y me arrepiento, robo y pido perdón y restituyo lo robado y me arrepiento, engaño y me arrepiento. No, hermano, Juan nos escribe con un propósito todo lo anterior. Si tú tienes claro que Dios es luz y tienes comunión con Jesucristo, no vas a estar buscando pecar. No vas a querer desarrollar el pecado en tu vida porque sabes que el pecado inmediatamente coloca un muro en la comunión con Dios y a ti te duele no tener comunión con Dios si es que has nacido de nuevo. Te va a dar lo mismo tener comunión con Dios, con los hermanos. Vas a cumplir, asistir a la iglesia, venir como el cometa Halley cada cierto tiempo, aparecer y cultivar una relación superficial. Te va a dar lo mismo. Juan nos va a enseñar qué significa, hermanos, ser hijo de Dios. Y lo primero que nos dice es que lo que Él ha escrito es para que no pequemos. No es para que, como le ocurrió a Pablo en Corintios, en Romanos, nos dice, pecaremos para que la gracia abunde, para que Dios muestre su amor.
Porque yo sé que si me arrepiento el Señor me va a perdonar. Y podemos vivir una vida engañada, hermano. Si yo no tengo claro que Dios es luz, si yo no tengo claro qué es tener comunión con Dios Padre y Jesucristo y que el Espíritu Santo guía tu vida, si yo no sé eso es porque no he nacido de nuevo. Y es lo más terrible, que un día te presentarás delante de Dios y el Señor te va a decir, no te conozco. Y eso sí que será terrible, hermano. Llevar nuestro currículum delante del Señor y decirle, Señor, es una escuela de deporte. Fui anciano de la iglesia. Fui líder de jóvenes. Logramos bautizar a 120 personas, Señor. Mira. Y Jesús nos va a decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién eres? Hijitos míos, dice Juan en una frase de amor, de cariño, y nos muestra el corazón de un hombre que conoció a Jesús. ¿Sabes cuál era el sobrenombre de Juan, el apóstol? Antes de ser el discípulo amado, ¿sabes cómo le decían? Hijo del trueno. Porque era súper amoroso. Él quería pedirle a Dios que cayera fuego del cielo y destruyera una ciudad. De ese amor hablamos. Y ahora él utiliza un lenguaje y dice, hijitos míos. El trueno puede cambiar, hermano. Cualquier persona que venga a Cristo puede ser transformada. Todos tenemos esperanza para ser transformados. Todos. Nunca digas, es que yo soy así. El que nace chicharra, muere como mandolina. No. El que nace chicharra, muere como un hijo de Dios. Todos tenemos la posibilidad de acercarnos al reino de Dios y disfrutar de su comunión. El propósito era para que no peques. Pero mira lo que escribe. Y si alguno hubiere pecado, y si alguno, es decir, si ocurriera tal situación, si se diera esa posibilidad, a eso apunta Juan. No es un hábito, no es una costumbre, es decir, si eventualmente te sucede, hermano Carlos, tienes un abogado. Wow. Paracletos. Se le designa al abogado Paracletos igual que el consolador Paracletos. El Hijo de Dios no anda buscando pecar, hermano, para que la gracia abunde. El Hijo de Dios no se deleita en el pecado. No se alimenta de la pornografía. No se alimenta de todo aquello que ofende a Dios. No lo disfruta. El Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios. Porque quien piense que es hijo de Dios y no tiene una convicción clara de lo que es el pecado en su vida, es lo que Juan le está diciendo. Tienes que confesar tu pecado todos los días. Todos los días. Respondiste mal, con rabia, con soberbia, te quedaste callado por orgullo, te pidieron ayuda y no la diste. Hermano, si no es necesario asesinar a alguien para pedir perdón. Debemos entender, hermano, que el Evangelio es una plataforma de excelencia en todo sentido. No es solamente para enrostrar el pecado al mundo y decir ustedes pecadores malvados, porque nosotros no estamos libres de caer, hermano. Pero si alguno ha caído, dice, lo primero que sucede es que el Espíritu Santo, cuando viene a morar en la vida de sus hijos, le convence de pecado y le guía al arrepentimiento. Ahí sé que soy hijo de Dios
porque tengo convicción de pecado y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Si lo vuelvo a hacer, significa que yo ando en pecado, que mi conducta es pecaminosa. Si me arrepiento una vez, me arrepiento 2 veces, 3 veces o cada quincena, porque en las quincenas siempre me caigo, significa que ando en pecado, hermano. Y la verdad de Dios no está en mi vida. Y tengo que arrepentirme. Y tengo que buscar el rostro de Dios e ir arrepentido a Cristo y decirle: Jesús, sálvame. Porque me doy cuenta que he andado en pecado todo este tiempo, arrepintiéndome todos los meses, con el mismo pecado, todos los meses, hermano, todos los meses el mismo pecado, arrastrándolo. El Paracletos, el ayudador, es un consolador, es un abogado. Paracletos es uno llamado a nuestro lado para dar toda ayuda y enfrentar cualquier necesidad. Y este abogado tiene un nombre. Y no solamente Jesucristo, tiene un calificativo maravilloso. Jesucristo, el justo. Porque no hay otro justo, hermano. No hay otro justo. Por eso Él se puede presentar. Y lo vamos a ver. Este abogado no es para resolver mis problemas acá, pues, hermano. Lo conversábamos. ¿Cómo presentar el Evangelio? Darle la solución de la enfermedad a la persona, que oraremos por él para que se sane, oraremos por él para que encuentre trabajo, oraremos por él para que su matrimonio se arregle, oraremos por él para que los hijos sean rescatados de la droga, oraremos por él para que no tenga problemas con su vecino, oraremos con él y ofrecemos el Evangelio así, hermano. Pero sabes que el rol de Jesucristo, el abogado que tenemos, poderoso, justo, es para presentarse delante del Padre, por los cuales Jesucristo murió. Hermano, Dios, y lo vamos a ver, Dios es más grande de lo que tú imaginas. Dios es más santo de lo que tú te imaginas. Dios es más justo de lo que tú te imaginas. Dios te va a sorprender en la eternidad. Dios provee salvación a la humanidad a través de Cristo. Si te enfermas y mueres y estás en Cristo, eres salvo. Si estás sano y estás en Cristo, eres salvo. Si estás cesante o tienes trabajo, si hay tristeza en tu familia, si hay conflicto en tu familia y tú has hecho todo el esfuerzo y trabajas por la unidad de tu hogar y aún así no lo has logrado y mueres, eres salvo en Cristo. Pero a veces nos preocupamos de la enfermedad, del trabajo, de todo, hermano. Queremos solucionar el problema de todo el mundo y resulta que Jesús quiere solucionar el problema más grave, más terrible, y es que tú no tienes comunión con Dios si estás en pecado. Es imposible que la carne y el espíritu tengan comunión. Es imposible que de una fuente salga bendición y salga maldición. Es imposible que un árbol bueno dé malos frutos, como es imposible que un árbol malo dé buenos frutos.
Abogado tenemos para con el Padre. ¿Saben por qué, hermano? Porque la ira de Dios es algo terrible y que nosotros no logramos dimensionar, hermano. No logramos dimensionar. Leí una ilustración y la ira de Dios, el autor mencionaba, decía que era como cuando tú estás parado frente a una gran represa y esa represa se viene, se rompe y toda el agua viene contra ti. Tú no tienes nada que hacer ahí. La ira de Dios es mucho más grande que una represa, hermano. De eso nos salva Jesús, de la ira de Dios. Por eso Él desea cultivar la comunión contigo, para que seas feliz. Jesucristo el justo, esta declaración ha ofendido a muchos, hermano. A muchos teólogos contemporáneos, sobre todo movimientos del universalismo, o algunas líneas que piensan que el hombre puede aportar a la salvación, puede decidir cómo ser salvo, hacer buenas obras, trabajar para el reino y así obtener el favor de Dios. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Pero antes de continuar, hermano, quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. Veamos algunas características del Padre para que tú tengas y la guardes en tu corazón. Dios es santo como Jesús es santo. Dios es santo. ¿Qué significa santo? Apartado. Esa es una declaración teológica muy sabia, muy sabia. Apartado para Dios. ¿Y qué significa apartado? Ajenado. ¿Cómo le diríamos a un niño que Dios es santo? ¿Cómo le dice a tu niño de 5 años que Dios es santo? Dios es santo, hermano. Y más que la definición de santidad, debes tener presente lo siguiente, lo que significa que Él sea santo. Dios no puede tener la más mínima comunión o la más mínima relación con el pecado. Dios no puede. Él es eterna luz. No hay sombras de variación en Él. Él es santo, hermano. Y Él nos dice, porque yo soy santo, ustedes también son. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos santos o no? Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios no ha pasado de moda, hermano. La palabra santidad en la iglesia nunca va a pasar de moda. Y el domingo pasado se nos dijo, Dios es inmutable, Él no cambia, no ha cambiado su santidad. No porque los millones de seres humanos determinen que ciertas conductas no son malas, aunque la Biblia los diga que son malas, y hacen un plebiscito y toda la humanidad dice, no, consideramos que no es malo tal cosa. Si Dios determinó que aquello es pecado, lo es.
Y Él no va a cambiar ni por toda la humanidad, ni por nadie. Porque Él es santo, su naturaleza, hermano. Otra característica de Dios, son muchas. Dios es justo. Es decir, porque Él es santo, Él es justo, no puede pasar por alto el pecado. Significa que Dios debe castigar el pecado. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. Sí, esa nos gusta. Esa nos gusta. Dios es amor. Y hay algunas tendencias que dicen, como Dios es amor, al final vas a perdonarlo a todos porque Él es amor. Y Dios dice, no, el que es culpable es culpable. El que es inocente es inocente. Y el alma que pecare morirá. Y los hijos no pagarán por el pecado del padre, ni el padre pagará por los pecados del hijo. Cada uno tendrá que rendir cuenta a Dios. Dios es amor. Y porque Dios es amor, hermano, es que nosotros no hemos sido consumidos. Su amor, su misericordia, su gracia. Por el contrario, Él, que conoce todas las cosas, su omnisciencia, su conocimiento pleno, Él preparó desde antes de la eternidad. Allá cuando nosotros no logramos llegar con nuestra mente, Él preparó un plan de salvación porque sabía lo que iba a ocurrir con nosotros. Y algunos dicen, ¿por qué Dios dejó continuar estas cosas? Porque Dios establece planes y propósitos y cumple su voluntad y todo lo hace para su gloria. Y Él ideó un plan. Y en ese plan, hermano, su santidad, su justicia y su amor no son afectados. Él continúa siendo santo, justo y amoroso. Aunque esto signifique enviar a algunos al infierno. Escuchaba uno de los últimos sermones de R.C. Sproul y él decía, si despertara en el infierno, no podría decirle a Dios que Él es injusto. Si despertara en el infierno le diría, tú eres justo, tú eres santo y tú eres amor. Hermanos, debemos conocer a Dios. ¿Y dónde conozco a Dios? En su palabra. No me aburre su palabra. No me aburre tener comunión con los hermanos y hablar de Dios. No me aburre. Pero ¿cómo conoceré a Dios si no leo sus cartas? Si no conozco sus planes, si no conozco sus atributos. Dios es amor. Y Romanos 5:8 lo dice de esta forma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Eso es amor. Hemos visto algunas características de Dios, ahora veamos nuestras características y nuestra relación con el pecado. Isaías 64:6, mira lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, nuestra naturaleza de independencia de Dios nos lleva a los frutos del pecado. A algunos no les gusta esta ilustración porque piensan que son mejores. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es el corazón del hombre. Romanos 3:10-12, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. La única excepción aquí es Jesucristo, el justo. Y Jesús nos clarifica en Juan 8:34, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo en 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué debo cultivar una comunión con Dios? ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo leer la Biblia? Porque tú tienes que mostrar la gloria de Jesucristo a aquellas personas que aún no les resplandece el evangelio de Cristo, hermano. Tu vida debe reflejar a Cristo, no a la iglesia. No a la iglesia, hermano. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Por eso es que Juan nos lo dijo en el capítulo 1:5. Este es el mensaje que escuchamos de Jesucristo: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Se dan cuenta la diferencia terrible e increíble que exista entre Dios y la humanidad? Santo, justo, amoroso. No hay ni uno bueno siquiera. Todos buscan lo suyo propio. Es que cuando nazco en Cristo se acaba todo eso. Mentira, hermano. Comienza el proceso de ser transformado a la imagen de Cristo y vas a ver muchos vestigios de pecado en tu vida, muchas veces aún dentro de la congregación, aún cuando a veces uno predica, hermano, está la vanidad, está el orgullo, aún cuando uno enseña, aún cuando uno sirve. Mírenme cómo sirvo. ¿Cómo quedó el pan de la Santa Cena? Quedó bueno, ¿no es cierto? Pequeños detalles que manifiestan una tendencia natural en nuestro corazón, el ser reconocidos por los demás, que en cierto modo no es malo, pero cuando no entiendo que la gloria es de Jesús, es peligroso, porque me puedo consolidar a sí mismo como un buen siervo de Dios y no tener una comunión con Jesucristo, no gastarme en una relación con Dios. Ahora, en base a lo que le mostré, hermano, lo que la Biblia nos muestra de Dios, su perfección y nuestra pecaminosidad, surge una pregunta: ¿cómo es posible entonces que pueda tener comunión con Dios? Y el versículo 2 da la respuesta. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que primero hace Juan,
nosotros entendemos que esta carta fue escrita para la iglesia de Jerusalén, la que salió, la que fue perseguida, la que está siendo, podríamos decir, violentada. Esta iglesia que está en conflicto, que está siendo atacada por nuevas ideologías, conceptos, Él les dice, tranquilos, frente a todo este caos y realidad de la pecaminosidad que hay en el hombre, Dios ha hecho propiciación consigo mismo por nuestros pecados y lo hizo a través de Jesucristo. Y no solamente por los nuestros, refiriéndose a la iglesia local de aquel entonces, sino también dice también por los de todo el mundo, refiriéndose a todos los que iban a seguir creyendo en Cristo después de ellos. La propiciación significa satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Significa apartar la ira de Dios. Significa ofrecer un sacrificio que apacigua el justo juicio y la justa ira de Dios contra nosotros y nuestros pecados, hermano. Por eso cada mes nosotros tomamos cena para recordar esa maravillosa propiciación, ese intercambio que Jesucristo hizo a favor nuestro. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, sino todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La labor de Cristo realmente, hermano, es algo sorprendente. Y en el libro de Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar la expiación, los pecados del pueblo. Y 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dos versículos, hermanos, que realmente son mucho más profundos y yo te recomiendo que los sigas estudiando en tu hogar. Sigue aprendiendo de Dios, sigue aprendiendo de la obra de Cristo. Debemos nosotros comprender, hermano, que la persona de Cristo y la obra de Cristo son la base para nuestra lucha contra el pecado. No seas vencido de lo malo. No te dejes seducir por el pecado. Tienes la obra de Cristo y tienes la persona de Cristo y que el Espíritu Santo te fortalece para luchar contra el pecado. Cuando seas tentado, no digas que es Dios quien te está tentando. Es tu propio corazón. Lo vimos en Santiago, hermano. Lo vimos. La persona y la obra de Cristo son la fuente de la que fluye nuestra santidad, hermano. No puedo cultivar una relación con Jesucristo si hay pecado en mi vida. Es imposible, hermano. Es imposible. No puedo. Y ya definimos y vimos que el pecado es mucho más suave de lo que pensamos. Es terrible, pero es muy astuto. Mientras estemos acá, hermano, el pecado intentará gobernar nuestras vidas.
y tratará de satisfacer nuestros deseos carnales, nuestros anhelos, los deseos de nuestros ojos, la vanidad de la vida. Tratará de una u otra forma seducirte. Pero tenemos el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros para luchar contra el pecado y para cultivar santidad. Y lo más importante, hermanos, siempre recuerda que Cristo y su obra son la garantía de perdón para nuestros pecados. Puedo acercarme confiadamente al trono de su gracia y alcanzar misericordia. Pedro nos lo dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si nos va bien aquí en la tierra, gloria a Dios. Si pasamos apretones, gloria a Dios. Si hay dificultad, gloria a Dios. Si hay enfermedad, gloria a Dios. Si hay salud, gloria a Dios. Pero por favor no te olvides que vas al encuentro con tu Padre. Y esa alegría y gozo no tiene precio, hermano. Como conclusión, no te paralices si tienes que admitir tu pecado delante de Dios. Hazlo. Cualquiera que sea el pecado, hermano. Cualquiera que sea el pecado. Confiésalo. Es el primer paso para vencer. Confesar el pecado que hay en tu vida. Ira, rabia, celos, pleitos, malas palabras, pecados sutiles. No, es que soy así. No, hermano. Tú eres la luz, tú eres la sal de la tierra. ¿Te das cuenta la tremenda responsabilidad que tenemos para que otros se acerquen a Cristo? No te pueden escuchar cualquier persona tu boca con groserías, con rabieta, ser insolente con tus padres, menospreciar a tus amigos, a tus conocidos. Es imposible, hermano, por favor, logra entender esto. Si estás en luz, tienes que andar como Él anduvo. No te paralices si tienes que confesar tu pecado. Y no te desesperes cuando venga el pecado contra ti. Tienes que encarar el pecado con realismo. Y este realismo implica que sé que hay pecado en mi vida, pero sé también que Cristo murió en la cruz para limpiarme de todo pecado. Ese es ser realista. No somos santulones. No somos personas que dicen, no, nosotros no rompemos ni un vaso. ¿Cómo se dice? No quebramos ni una taza, nada. Somos perfectos. No, hermano. Debemos enfrentar el pecado con realismo y esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús y su obra garantizan que Él está a nuestro lado, Él está intercediendo y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y muchas veces dice que no sabemos ni siquiera cómo orar, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede delante de Dios. Y concluyo con Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Quisiera invitarte a ti, que posiblemente nos ves por las redes o asistes a la congregación, y que existe esta dualidad en tu vida, que no logras vencer el pecado. Y piensas que te va a morir así, cultivando ese pecado. Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Primero, Él lo expuso públicamente en la cruz. Toda
el acta de decretos que había contra nosotros. Y Él nos perdonó en la cruz, hermano. Yo te invito a que tú reflexiones. Y no te digo que tienes que venir a esta iglesia solamente. Simplemente te invito a creer en Jesucristo. Es el primer paso. Creer en Jesucristo. Yo te aseguro, y la palabra de Dios lo asegura y lo garantiza, que el que cree en Jesucristo será salvo. Así lo dice su palabra. El que cree en Jesucristo será salvo. Y tú me vas a decir, es que yo fumo, me gusta beber, tengo problemas de distintos niveles. Cree en Jesucristo y serás salvo, porque el que comienza la obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que si no conoces a Cristo y ves esa dualidad en tu vida, eso es señal de que algo está pasando. Si puedes mantener comunión con las tinieblas y con la luz, significa que no tienes comunión con la luz verdadera y te estás engañando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, porque nos hace responsable de la verdad. Nos hace responsable de nuestras conductas, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Nos hace responsable, Señor, de la manera en que vivimos cada día, cada segundo, Señor. Gracias porque nos das el poder a través del Espíritu Santo para vencer el pecado. Sin embargo, si alguno pecare, tiene una esperanza maravillosa en Jesucristo como nuestro abogado. Y Él intercede por nosotros para restablecer la comunión con Cristo, con el Padre. Te agradecemos, Dios mío, por tu amor, por tu santidad, por tu justicia. Ayúdanos a crecer cada día por tu palabra, a buscar tu rostro cada día y entender, Señor, que nuestra felicidad y nuestro gozo dependen absolutamente de ti y de nada más. Tú eres nuestra felicidad, tú eres nuestro todo, y fuera de ti nada deseamos en la tierra. Ante ti estamos, Señor. Pedimos por aquellos que no te conocen, que son familiares nuestros, amigos nuestros, que no te conocen. Señor, pedimos que la luz del Evangelio de Cristo pueda resplandecer en ellos y que tú disipes toda tiniebla que el enemigo ha puesto en su entendimiento y puedan venir a la verdad. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.